Maria is 26, 24. Oh, qué jovencita. Maria is 24. Jorge is 35, 25. Jorge is 35, el realizador. This table is 2 months old. Ahora escuchad. George Clooney is 50. George Clooney is 50. ¿Ok? Ya entendéis que George Clooney tiene 50 años. George Clooney is 50. Fijaos que he dicho el número y ¡pap! He parado ahí, en seco. George Clooney is 50. Todo el mundo entiende que estoy hablando de sus años, de su edad. George Clooney is 50. Ahora bien, si quiero alargarlo más, y se usa a diario, George Clooney is 50 years old. George Clooney is 50 years old. Si tú me preguntas, ¿cómo de mayor? How old, o cuán mayor, is George Clooney? Tú en la pregunta has insertado la palabra old. Entonces yo puedo incluirlo en la respuesta para sintonizar contigo. How old is George Clooney? George Clooney is 50 years old. Literalmente es 50 años mayor. He's 50 years old. Ahora, estás prohibidísimo que digáis lo siguiente. George Clooney is 50 years. Eso deja la frase sin terminación y deja al interlocutor colgado, esperando que termines. Nunca se dice I am 57 years. No, I'm 57 years old. Maria is 24. Maria is 24 years old. The Spanish Constitution is 31 years old. The American Constitution is 230 years old. Okay? And George Clooney is 50 years old. Sophia Loren is 78 years old. How old are you? How old am I? Fijaos en la D de old, como lo estoy usando como trampolín para toda la frase. How old am I? How old is she? How old is he? How old are you? How old are you? No quiero ser cotilla, pero how old are you? Bueno, te dejo tiempo para pensar la respuesta, la publicidad primero y luego me lo decís a la vuelta. Thank you. Okay, how old are you? How old are you? Are you 29? Are you 39? Are you 49? Are you 59? How old are you? Is Maria 24 or 25? She's 24. Am I 57 or 58? You're 57. Am I a teacher or a student? You're a teacher. Am I a good teacher or a bad teacher? Más te vale decir good. You're a good teacher. Okay? I'm Richard. I'm a teacher. I'm 57. She's Maria. She's a floor technician. She's 24. O sea, el verbo ser o estar. En este caso, el verbo to be en inglés es la que predomina aquí, lo que siempre rige. Okay? Felipe is 36. He's a man and he's a carpenter, por ejemplo. Okay. Very good. Otro profesor y luego vuelvo. Thank you. Gracias, Richard. Soy Carly. I'm Carly. Y ahora vamos a poner en práctica lo que acaba de decir Richard. Pero primero quiero presentar a mi invitado, Xavi. ¿Qué tal estás, Xavi? How are you? I'm fine, thank you. Muy bien, que dice que está muy bien. Bueno, empezamos. Okay, I'm ready. Que dice que está listo, pues empezamos ya. Vamos a hablar de cuántos años tiene unas personas. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo decimos eso en inglés? ¿Cuántos años tienes? How old are you? How old are you? En inglés, somos los años, no tenemos los años. Somos una cantidad de años. I'm 24 years old. How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? I'm 24 years old. También podemos decir, I'm 24.
Ya está. I'm 24. Or, I'm 24 years old. Si dices years, tienes que decir old. ¿Vale? Okay. I'm 24. I'm 24 years old. How old are you, Xavi? I'm 23. Good. Or? I'm 23 years old. Muy bien. Las dos formas son perfectas. Seguimos. How old is the Spanish Constitution? How old is the Spanish Constitution? Xavi? It's about 30 years old. Good. It's about, ha dicho about, sobre, alrededor de. It's about 30 years old. Or it's around 30 years old. About or around. Ask me how old my brother is. How old your brother is? ¿El verbo? ¿Dónde lo ponemos? How old is your brother? Muy bien, Xavi. How old is your brother? Con el orden, how old is your brother? My brother's 25 years old. My brother's 25 years old. Or, con el pronombre, he's 25 years old. How old's your brother? My brother is 17. 17 years old. Muy Yeah. bien, con la énfasis. 17 years old. 70? 70 no. 17 decimos teen, con mucha énfasis. Ahora con la contracción. My brother's 17 years old. My brother's 17 years old. Muy bien, podemos juntar el verbo con el sujeto. My brother's 17 years old. How old is Canada? I think it's about 150 years. Or Yo creo que sí, es que realmente no tengo mucha idea, pero yeah, it's about 150 years old. Por lo menos mi provincia. It's about 150 years old. Muy bien. How old is Valencia Football Club? Xavi es un fan de Valencia. How old is Valencia Football Club? Xavi? It's around 100 years old. Muy bien. It's around 100 years old. En casa en voz alta. It's about 100 years old. How old's your mother? Xavi, how old's your mother? My mother is 49 years old. Good. My mother's, con la contracción, my mother's 49 years old. Repeat. My mother's 49 years old. Good. My mother's 49 years old. Xavi, ask me how old my mother is. How old's your mother? Ah, good. Muy bien. Puedes hacer la contracción también en la pregunta. How old's your mother? How old's your mother? Repite. How old's your mother? Good. My mother's 56 years old. My mother's 56 years old. Solo tengo una madre, no es plural, pero decimos mother con la contracción de is. My mother's 56 years old. Ask me how old my father is. How old's your father? Good. My father's 58 years old. Creo. Es que, sí, 2 años más que mi madre. My father's 58 years old. How old's George Clooney? How old's George Clooney? En casa, ¿qué crees? How old's George Clooney? Xavi? Necesito el comodín del público, no lo sé. Ask me. How old's George Clooney? He's about 50 years old, ¿no? Como el último solterón, decimos. He's about 50 years old. About. No estoy segura, por eso digo about. Around. How old's Shakira? I have to answer. Sí. Tiene que Es que responder. no lo sé. It's around Sobre. 30 Good. something. She's. She's around 30 something. 30 something. Ah, decimos eso también. She's around 30 something y algo. Decimos, she's around 30 years old. Okay, Tell me. she's around 30 years old. Muy bien. How old's Cristiano Ronaldo? He's around 30. No, Sí. younger, no, It's más younger? joven, no, creo. He's. Decimos he's porque Okay. es un chico. He's around 23? No, older. He's around Slightly. 25 years old. Vamos a decidir. He's around 25 years old. He's around 25 years old. How old's Penelope Cruz? She's around 40. Perhaps, creo que 30, pero bueno. She's around 30 years old. Pobre Penelope. Vamos, no tiene ni Decimos más 40. vale que sobre que falte. Bueno, eso sí, pero con las mujeres no. She's around 30 years old, decimos. She's around 30 years old. How old's your grandmother?
My grandmother is around 65.